El monarca en el trono no es solo una figura de poder, sino simbólica. Su estado de ánimo podía convertirse en ley, y su colapso, en el inicio de una catástrofe. La historia conoce muchos ejemplos en los que el estado mental del gobernante determinó el curso de toda una época. Un solo grito suyo en la noche y comenzaba una masacre, un día de silencio y el aparato estatal se derrumbaba. Cuando todo el poder está concentrado en las manos de una sola persona, la inestabilidad personal se convierte en una amenaza de escala nacional. En condiciones de monarquía absoluta, incluso los demonios internos del rey comienzan a dictar la política exterior. La locura en el trono deja de ser una tragedia privada y se convierte en una fuerza motriz de la historia, capaz de cambiar fronteras, destruir dinastías y desencadenar guerras que estallan por alucinaciones ajenas. El estado mental del monarca podía convertirse en el detonante de una serie de desastres históricos. En las sociedades donde el poder absoluto está concentrado en las manos de una sola persona, los miedos personales, las ideas obsesivas o los ataques de ira se convierten en órdenes que deben cumplirse de inmediato. La paranoia podía convertirse en la base de la política estatal y las alucinaciones en motivo de ejecuciones y represiones. Los historiadores señalan que muchas guerras dinásticas, fracasos diplomáticos y tragedias masivas comenzaron con los colapsos internos del gobernante. La psique del monarca en esos momentos se convertía en el principal mecanismo de destrucción. La personalidad del gobernante se superponía, por así decirlo, al cuerpo de todo el país. Cuando comenzaba la ruptura interna, se transmitía al sistema de gobierno, al ejército, al pueblo, convirtiéndose en una catástrofe a gran escala. Al subir al trono, una persona cae en la trampa del poder absoluto y el aislamiento total. Desde los primeros días de su reinado, el monarca pierde los lazos humanos ordinarios, a su lado solo quedan aduladores, cortesanos y consejeros, cada uno de los cuales persigue sus propios intereses. No se puede relajar, no se puede confiar, incluso los parientes más cercanos pueden resultar ser traidores. En tal entorno se forma una percepción distorsionada de la realidad. El gobernante deja de escuchar la verdad, ya que nadie más se atreve a pronunciarla. Gradualmente, desaparece el sentido de la medida, se pierde la capacidad de compasión y autorreflexión. Aparecen la desconfianza, los arrebatos de ira, el distanciamiento. El aislamiento se convierte en una armadura que destruye desde dentro, transformando al gobernante alguna vez sensato en un prisionero solitario e indefenso de su propio poder. En la Edad Media, los trastornos mentales no se percibían como una enfermedad, sino como una manifestación de lo sobrenatural. A las personas con trastornos de conciencia a menudo se las consideraba poseídas por fuerzas impuras, castigadas desde lo alto o, por el contrario, marcadas con una señal divina. La locura inspiraba tanto miedo como respeto supersticioso. En las aldeas, a estas personas se las podía aislar o expulsar, en las ciudades se las exhibía para diversión de la multitud o se las encerraba en celdas de monasterios. El tratamiento se reducía a oraciones, rituales agotadores e incluso exorcismos. Los gobernantes ocupaban una posición especial, su locura no podía ser reconocida públicamente, ya que el monarca era considerado el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, cualquier signo de inestabilidad se ocultaba o justificaba, y los sufrimientos de los monarcas se convertían en un secreto que toda la corte guardaba. La dinastía Valois, a la que pertenecía Carlos VI, ascendió al trono francés a principios del siglo XIV como una rama lateral de los Capetos. Su poder se fortaleció en condiciones de inestabilidad política, amenazas externas y luchas internas por la influencia. La Casa de Valois llevaba consigo tanto un legado político como signos preocupantes de predisposición dinástica a los trastornos mentales. Ya en los predecesores de Carlos VI se observaban rarezas, su tío Carlos II de Navarra se distinguía por su crueldad, y su abuelo, Juan II, era conocido por su temperamento irascible y desequilibrado.
Al mismo tiempo, los propios Valois buscaban mantener la imagen de monarcas ilustrados y legítimos, fortaleciendo su autoridad a través de la cultura y la alianza con la Iglesia. Pero detrás del brillo del trono se escondían las sombras de problemas hereditarios que con el tiempo se manifestaron con una fuerza aterradora. La infancia de Carlos VI transcurrió en una atmósfera de lujo y estricta disciplina, típica de los herederos al trono. Lo rodeaban cortesanos, capellanes, tutores, cada uno con su propia tarea, pero todos subordinados a un solo objetivo, educar al rey ideal. Carlos perdió a su padre, Carlos V, apodado el Sabio, a una edad temprana, lo que solo aumentó la presión sobre él. Se esperaba que el niño repitiera la grandeza de su padre, aunque en su corazón seguía siendo un niño sensible y vulnerable. Casi nunca lo dejaban solo, cada gesto, palabra e incluso mirada eran controlados. Le inculcaban que era el elegido, ungido por Dios, pero al mismo tiempo, solitario. No tenía amigos reales entre sus pares, y el cuidado de su entorno era más político que humano. Así se formaba una personalidad en la que desde el principio luchaban la fuerza y la fragilidad. Cuando Carlos VI ascendió al trono, Francia se encontraba en un estado de incertidumbre agotadora. El país aún no se había recuperado de las consecuencias de la Guerra de los 100 años, la economía estaba agotada y las disputas internas entre las familias nobles desgarraban el reino desde dentro. El joven monarca era visto como un símbolo de nueva esperanza, el heredero del sabio Carlos V debía restaurar el orden y fortalecer el poder. Los primeros años de su reinado realmente inspiraban optimismo, el joven rey parecía enérgico, obediente a los consejos de sus experimentados tíos, participaba en campañas y demostraba determinación. La corte se regocijaba, el pueblo esperaba cambios. Carlos era llamado el favorito del pueblo, y hasta los escépticos lo apoyaban. Parecía que el joven gobernante sería quien sacaría a Francia del caos y le devolvería su grandeza perdida. Al principio, Carlos VI parecía un gobernante fuerte y equilibrado, pero después de unos pocos años comenzaron a manifestarse rarezas que alarmaron a la corte. Los primeros signos de inestabilidad eran intermitentes y parecían disolverse en la fatiga o el estrés ordinarios. Arrebatos repentinos de irritación, dificultades para concentrarse, insomnio, todo se explicaba por el agotamiento. Sin embargo, pronto siguieron episodios más preocupantes, el rey olvidaba los nombres de sus allegados, caía en profundas reflexiones, podía quedarse en silencio durante horas o cambiar bruscamente de humor. Los sirvientes notaban que en su mirada aparecía algo ausente, ajeno. En la corte circulaban rumores, pero por el momento todo se atribuía al agotamiento del joven monarca. Nadie se atrevía a pronunciar en voz alta la palabra que helaba a toda la corte, locura. En enero de 1493, en la corte de Carlos VI se organizó un espléndido baile en honor al nuevo matrimonio del duque de Borgoña. En pleno apogeo de la fiesta, 6 cortesanos, incluido el propio rey, se disfrazaron de hombres salvajes, criaturas míticas populares que simbolizaban el caos y la salvajez del bosque. Sus cuerpos estaban cubiertos de brea y envueltos en fibras de lino. En la sala resonaban risas y música, hasta que uno de los invitados entró con una antorcha. Las chispas prendieron los disfraces, y en cuestión de segundos estalló un incendio. Las llamas envolvieron a los bailarines, 4 de los 6 murieron quemados vivos. Carlos fue salvado al cubrirlo con un manto, pero el horror vivido fue un shock para él. Este evento, que pasó a la historia como el baile de los hombres ardientes, fue un punto de inflexión después del cual el comportamiento del rey cambió drásticamente. Después de la tragedia en el baile, Carlos VI comenzó a perder rápidamente el contacto con la realidad. El horror vivido, el sentimiento de culpa y, posiblemente, trastornos mentales ocultos se fusionaron en un flujo destructivo. Ya después de unos pocos días, el rey cayó en un estado de estupor, no hablaba, no respondía a sus seres queridos,
miraba fijamente al mismo punto durante mucho tiempo. Luego comenzaron los ataques de ira. Podía levantarse repentinamente, gritar, correr por el palacio, lanzarse contra los sirvientes. A veces Carlos vagaba por los pasillos sin reconocer ni siquiera a su esposa e hijos. Lo atormentaban pesadillas, escuchaba voces y veía figuras inexistentes. Los cortesanos intentaban ocultar lo que estaba sucediendo al público en general, pero en secreto en la corte se susurraba cada vez más, el rey se había vuelto loco. La falta de control y el comportamiento caótico se hicieron evidentes para todos. Con cada nuevo ataque, el estado de Carlos VI se volvía más aterrador. Podía perder la memoria repentinamente y dejar de reconocer incluso a las personas más cercanas. La reina Isabel se acercaba a él y él la rechazaba, llamándola extranjera o bruja. Veía a sus hijos como changelins o conspiradores que supuestamente le habían sido presentados por sus enemigos. Uno de los sirvientes recordaba cómo Carlos retrocedió con horror ante su propio hijo, asegurando que era un demonio con apariencia de niño. A veces estaba convencido de que estaba hecho de vidrio y pedía que no lo tocaran por miedo a romperse. Durante los periodos de exacerbación, era imposible convencerlo, el rey vivía en su propio mundo, lleno de miedos, ilusiones y fantasías oscuras. Estas manifestaciones privaron definitivamente a la corte de la confianza en el futuro. La corte de Carlos VI se convirtió gradualmente en una zona de silencio y expectación ansiosa. Todos los cortesanos sabían, el estado de ánimo del rey podía cambiar en cualquier momento, y una frase común o una mirada imprudente podían provocar un arrebato de ira o un ataque de alienación. Carlos se volvió temeroso, a menudo se despertaba en medio de la noche con gritos, ordenaba cambiar a todos los sirvientes, afirmando que estaba rodeado de traidores. Tenía miedo a los espejos, evitaba la luz, se escondía en sus aposentos, donde se sentaba en silencio durante mucho tiempo. Su entorno no sabía qué hacer, cómo tratar a un rey que a veces te mira a través de ti y de repente se lanza con reproches. Su soledad era absoluta, incluso la reina y los consejeros se convirtieron en meras sombras en su oscura realidad. La corte guardaba silencio, pero el miedo se sentía en cada paso. Cuando quedó claro que Carlos VI no era capaz de gobernar plenamente, comenzó en la corte una lucha encubierta y luego abierta por el poder. La reina Isabel de Baviera, con su aguda mente y habilidad política, buscaba consolidar su influencia en la corte, utilizando su estatus de esposa del rey y madre del heredero. Sus oponentes fueron los duques, tíos de Carlos VI, Borgoña, Orleans y Berry. Cada uno de ellos pretendía gobernar el estado en nombre del monarca enloquecido. Las conspiraciones, intrigas, calumnias y el soborno de seguidores se convirtieron en la norma. Isabel formaba alianzas temporales, manipulaba las simpatías de la nobleza y el clero, pero los duques actuaban con no menos determinación. En condiciones de ausencia de una fuerte voluntad real, la corte se dividió en bandos enemigos y la lucha por la regencia se convirtió en una prolongada guerra política. El estado mental de Carlos VI lo convirtió en un gobernante formal, no real. Durante los periodos de su incapacidad, el país era gobernado por otros, cada uno de los cuales pretendía tener el derecho de hablar en nombre del rey. Inicialmente, el poder se concentró en las manos de sus tíos, los duques de Anjou, Borgoña y Berry. Más tarde se unieron a ellos el duque de Orleans, hermano del rey, y la reina Isabel, actuando en nombre del delfín menor de edad. Cada una de estas figuras buscaba ampliar su influencia, pero nadie poseía el poder completo. El Consejo del Reino se convirtió en un escenario de lucha política, donde las decisiones se tomaban no por el bien del país, sino para fortalecer las posiciones personales. Francia se quedó sin un liderazgo claro, el poder se fragmentaba, las órdenes se contradecían entre sí, y el reino se hundía lentamente en el caos.
Contra el telón de fondo de la anarquía y el creciente caos, Francia se sumergió en un conflicto prolongado entre dos poderosos bandos políticos, los Armagnacs y los Borgoñones. Los Armagnacs se unieron alrededor de Luis de Orleans, hermano del rey, y después de su asesinato, alrededor de su yerno, el conde de Armagnac. Eran apoyados por parte de la nobleza, que abogaba por una resistencia firme a Inglaterra y el fortalecimiento del poder real. Los borgoñones, por otro lado, se agruparon alrededor del duque de Borgoña, Juan sin Miedo, y defendieron los intereses de las ciudades comerciales, a menudo recurriendo a la retórica populista. La enemistad entre estas facciones se convirtió en una guerra civil, las calles de París se llenaban de sangre, las provincias pasaban de mano en mano, las intrigas y conspiraciones se volvieron cotidianas. Esta división socavó definitivamente la unidad de Francia. La profunda crisis interna y la fragmentación de Francia se convirtieron en la oportunidad ideal para la intervención de Inglaterra, que durante mucho tiempo había soñado con recuperar las tierras perdidas en el continente. Enrique V, aprovechando el caos y la guerra civil entre los Armagnacs y los Borgoñones, comenzó la invasión, presentándose como el salvador de Francia de la anarquía. Después de la victoria en Azincourt, los ingleses se establecieron en Normandía, y el duque de Borgoña, sediento de venganza contra los Armagnacs por el asesinato de su padre, se alió con Enrique. Esta alianza cambió el curso de la guerra. En 1420 se firmó el Tratado de Troyes, por el cual Enrique V fue declarado heredero del trono francés. Carlos VI, incapaz de resistirse, se convirtió efectivamente en un títere, y Francia en un escenario de lucha entre la influencia extranjera y las ambiciones internas. La prolongada guerra, la locura del rey, el derramamiento de sangre entre los Armagnacs y los Borgoñones, así como la invasión inglesa, llevaron a la completa erosión de la confianza en la monarquía francesa. A los ojos del pueblo, el rey ya no era el protector divino del país, sino una figura impotente, incapaz de proteger a sus súbditos y evitar la desintegración del país. El símbolo del poder real, el trono, ahora se percibía no como una fuente de orden, sino como la causa del caos. Las nobles familias luchaban entre sí, las ciudades se rebelaban, los campesinos sufrían bajo los impuestos y la violencia. La reina y los duques, sumergidos en intrigas, solo se preocupaban por su propio beneficio. El prestigio de la corona se devaluó, el nombre una vez sagrado del rey Carlos ahora se pronunciaba con lástima o desprecio. La monarquía, como pilar de la estatalidad francesa, enfrentaba su crisis más profunda en toda su historia. Los últimos años de la vida de Carlos VI transcurrieron en completo aislamiento y agotamiento físico. Ya no participaba en los asuntos del Estado, su existencia se redujo a una serie de ataques, olvidos y vagabundeos sin sentido por el palacio. A veces permanecía en silencio durante mucho tiempo, a veces gritaba, agarrándose la cabeza, asustando a los sirvientes. Los nobles lo evitaban, los políticos ya no contaban con su opinión. Incluso su familia casi no lo visitaba, se había convertido en un fantasma viviente, perdido en las estancias reales. Después de la muerte de Enrique V, Inglaterra perdió a su principal aliado y Francia comenzó a despertar del largo horror. En 1422, Carlos VI falleció, dejando el reino en ruinas, con la fe en el trono y en la necesidad de la propia monarquía socavada. Su muerte no causó un profundo luto, sino más bien alivio. Enrique V nació como símbolo de esperanza y unión dinástica, por línea paterna era descendiente de los Lancaster, una poderosa rama de los Plantagenet, y por línea materna, nieto del rey francés Carlos VI. Así, en sus venas corría la sangre de dos casas reales cuyas ambiciones determinaban los destinos de Europa. Su nacimiento fue visto como un importante acto político capaz de unir Inglaterra y Francia bajo una sola corona. Enrique se convirtió en rey siendo aún un bebé, tras la muerte de su padre, Enrique V, uno de los más celebrados comandantes militares de la historia inglesa.
El pueblo y la nobleza depositaban en él esperanzas de una era fuerte y pacífica. Pero detrás de esta grandeza se escondía una trágica ironía, la propensión hereditaria a los trastornos mentales que Enrique heredó precisamente del lado francés, de su abuelo, el loco Carlos VI. Enrique V se convirtió en rey cuando aún no había cumplido un año. Tras la muerte repentina de su padre, Enrique V, en 1422, el bebé heredó el trono inglés y pronto, según los términos del Tratado de Troyes, fue reconocido también como rey de Francia. Así, en la cuna se encontró el gobernante de dos de los reinos más grandes de Europa. Por supuesto, no tenía poder real, el gobierno del país pasó a un consejo de regencia, encabezado por su tío Humphrey, duque de Gloucester, y otros representantes de las casas nobles. Enrique creció en una atmósfera de tensión política, donde cada paso cortesano era un paso en la lucha por la influencia. La infancia, desprovista de calor y simplicidad, se convirtió en una sucesión de rituales formales, símbolos de poder e intrigas cautelosas. Desde los primeros años de vida, la educación de Enrique V se convirtió en un asunto de importancia estatal. Su infancia transcurrió bajo el estricto control del Consejo de Regencia, donde cada minuto del joven rey estaba sujeto a un horario riguroso. Recibió educación de los mejores eruditos de su tiempo, con énfasis en teología, latín y enseñanzas morales. Enrique creció como un niño reservado, manso y religioso, ajeno a los ejercicios militares y los juegos cortesanos. En lugar de la espada, el libro de oraciones en lugar de la caza, la lectura de las escrituras. Su tutor, el duque de Gloucester, cuidaba la imagen del rey, pero no logró despertar en él ni determinación ni interés por el poder. Gradualmente quedó claro, el joven monarca no había heredado el carisma y la fuerza de su padre. Su mundo se sumergía cada vez más en el silencio, los libros y las reflexiones espirituales. Cuando Enrique V alcanzó la mayoría de edad, se le entregó el poder, pero el país pronto sintió que al timón no había un gobernante, sino un observador silencioso. A diferencia de sus predecesores, Enrique evitaba las decisiones duras y no buscaba afirmar su autoridad. Se preocupaba más por la caridad, la construcción de colegios y el apoyo a la Iglesia que por la política militar o estatal. En las negociaciones a menudo guardaba silencio, confiando en las opiniones de sus consejeros, y buscaba resolver los conflictos internos con suavidad y perdón. Como resultado, su debilidad solo fomentaba las ambiciones de la nobleza, que comenzó a luchar por la influencia en la corte. La falta de voluntad política y la pasividad del rey generaron la sensación de que el poder real era solo una formalidad detrás de la cual se escondían fuerzas reales, listas para dividir el país en cualquier momento. Durante los años de reinado de Enrique V, Inglaterra perdió rápidamente sus conquistas en Francia. Los vastos territorios, obtenidos con los esfuerzos de Enrique V, comenzaron a desmoronarse bajo el levantamiento y la feroz resistencia de los franceses. Las fuerzas lideradas por Juana de Arco elevaron el espíritu de la nación, y los ejércitos franceses comenzaron a recuperar ciudad tras ciudad. Enrique V, incapaz de tomar medidas decisivas, solo observaba la caída de la influencia inglesa. Su indecisión, su falta de voluntad para llevar a cabo la guerra y su debilidad en la política exterior resultaron fatales. A mediados del siglo XV, los ingleses habían perdido casi todos los territorios, excepto Calais. Esta humillante derrota socavó la fe en la monarquía, debilitó el poder central y se convirtió en uno de los principales impulsos para el inicio de la lucha interna por el trono. El rey, que perdió Francia, también perdió el respeto. En 1405, poco después de la derrota en Castillón y la muerte de uno de sus aliados más cercanos, Enrique V cayó en un profundo silencio. Dejó de hablar, de responder a su entorno e incluso de abrir los ojos. Su estado se asemejaba a un estupor, permanecía inmóvil sentado o acostado, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Los sirvientes lo cuidaban, lo vestían, lo alimentaban,
pero el rey parecía haber desaparecido, dejando solo un cuerpo sin vida. La corte estaba en estado de alarma, el país se quedaba sin gobernante y la nobleza se preparaba para redistribuir el poder. Este primer colapso prolongado duró casi un año. Ni los médicos ni los sacerdotes podían explicar las causas. Durante la vida de Carlos VI, abuelo de Enrique por línea materna, ya habían ocurrido episodios similares. Ahora el silencio se repetía en la corona inglesa y se convirtió en un siniestro símbolo de la tormenta que se avecinaba. En 1453, la reina Margarita de Anjou dio a luz al tan esperado heredero, el príncipe Eduardo. Contrariamente a las expectativas de la corte, esta noticia no causó alegría en Enrique V, seguía en estado de estupor, sin reaccionar ni a su esposa ni al bebé. Sin embargo, después de unas semanas, ocurrió una mejora inesperada. Enrique recuperó la conciencia, comenzó a hablar y a mostrar interés por lo que ocurría. Reconoció a su hijo y agradeció a Dios por la descendencia otorgada. Este breve periodo de lucidez infundió esperanza de que el rey se recuperaría y retomaría el poder. Sin embargo, detrás de la calma externa aún se escondía la fragilidad de su mente. Incluso en momentos de claridad, seguía distante, como una sombra de sí mismo, y pronto los signos de deterioro comenzaron a manifestarse nuevamente. La esperanza de recuperación de Enrique V se desvaneció rápidamente. Pocos meses después del nacimiento de su hijo, los síntomas regresaron, el rey volvió a sumirse en un estado de apatía, su habla se volvió confusa y su comportamiento, impredecible. Esto convenció definitivamente a la élite política de que el país debía ser gobernado sin la participación del monarca. Comenzó la lucha por la regencia. El duque de York, Ricardo Plantagenet, reclamó el derecho a dirigir el Estado, citando su cercanía al trono y el apoyo de la nobleza. La reina Margarita, por otro lado, buscaba mantener el poder en la corte, defendiendo los intereses de su hijo. Los cortesanos se dividieron en dos bandos, unos apoyaban a los York, otros a los Lancaster. La regencia se convirtió en un escenario de confrontación abierta, donde cada lado se preparaba para una solución por la fuerza. El estado mental del rey se convirtió en un escudo detrás del cual comenzó la lucha por el poder real. La reina Margarita de Anjou comprendió desde el principio que si quería proteger los derechos de su hijo, tendría que convertirse ella misma en líder. La debilidad de Enrique V, sus frecuentes ataques y su incapacidad para gobernar el país obligaron a Margarita a asumir el papel de motor político. Llevó a cabo negociaciones, reunió seguidores, eliminó oponentes y utilizó todos los medios para mantener a la dinastía Lancaster en el poder. La hostilidad de la nobleza hacia su influencia solo aumentaba la tensión. Los lores la acusaban de conspiración, de intentar usurpar el trono, y algunos incluso dudaban del origen de su hijo. Pero Margarita no se echó atrás. Su energía, determinación y disposición para actuar la convirtieron en una de las figuras más peligrosas y brillantes en la lucha por el poder. Se convirtió en una verdadera jugadora política en una época en la que a las mujeres junto al trono se las quería ver solo como adornos. Contra el telón de fondo de un rey débil y la creciente influencia de la reina Margarita, estalló una de las guerras civiles más sangrientas en la historia de Inglaterra, la Guerra de las Dos Rosas. La confrontación surgió entre dos ramas de la dinastía Plantagenet, los Lancaster, cuyo símbolo era la rosa roja, y los York, que adoptaron la rosa blanca como emblema. Ricardo, duque de York, con fuertes pretensiones al trono, se levantó contra el poder de Margarita y su entorno. Acusó a la reina de usurpar el poder y de intentar imponer el país a su hijo, el príncipe Eduardo. Inglaterra se dividió, la nobleza, las ciudades, regiones enteras tomaron partido por una de las rosas. Los enfrentamientos se convirtieron en batallas, las intrigas en ejecuciones masivas.
La guerra, que comenzó como una lucha por la regencia, se transformó en un drama de muchos años en el que el destino del trono se decidía en los campos de batalla y la sangre fluía como un río. Durante las acciones militares, el ejército de los Lancaster sufrió una derrota aplastante y Enrique V cayó prisionero de los partidarios de los York. Fue llevado a Londres, donde fue formalmente depuesto. Eduardo IV, un representante enérgico y decidido de la dinastía York, ascendió al trono. Bajo su reinado se estableció el orden en la capital, se fortaleció el poder central y Eduardo rápidamente ganó el apoyo de la mayor parte de la nobleza. Enrique, despojado de influencia, estuvo bajo custodia, primero en la Torre de Londres y luego en varios castillos. A pesar del cambio de monarca, el poder real seguía siendo inestable, el país estaba agotado por la guerra y los partidarios de los Lancaster no se rendían. Enrique observaba en silencio lo que ocurría, como un fantasma de una época pasada, mientras sus oponentes se disputaban el poder y los títulos, sin darse cuenta de lo rápido que comenzaría a desmoronarse el nuevo reinado. A pesar de su encarcelamiento, los partidarios de los Lancaster no abandonaron las esperanzas de devolver a Enrique V al trono. En 1471, estalló un nuevo levantamiento, liderado por John Hastings y otros varones leales al rey. Enrique fue liberado y la corona regresó brevemente a él gracias al apoyo de las masas populares y parte de la nobleza, cansada del duro gobierno de los York. Sin embargo, la restauración del poder fue frágil, las viejas heridas de la guerra aún no habían sanado y los oponentes organizaron rápidamente la resistencia. Una nueva ola de enfrentamientos e intrigas arruinó el país, convirtiéndolo nuevamente en un escenario de batallas interminables. Enrique, para entonces debilitado física y mentalmente, ya no podía participar activamente en el gobierno, convirtiéndose más en un símbolo de esperanza que en un gobernante real. En 1479, las fuerzas de los York infligieron un golpe decisivo a los Lancaster en la batalla de Bosworth. Enrique V, ya debilitado y enfermo, fue capturado nuevamente y encerrado en la Torre de Londres, un lugar que se convirtió en símbolo de su caída. Sus partidarios fueron derrotados y los sueños de restaurar la dinastía Lancaster fueron destruidos para siempre. La corona pasó a Enrique Tudor, quien inició una nueva era en la historia de Inglaterra. Para Enrique V llegaron los últimos días en cautiverio, donde permaneció aislado y olvidado. Su reinado, marcado por una serie de locuras, derrotas e intrigas, se convirtió en una lección sobre la fragilidad del poder y los peligros de las enfermedades hereditarias. La historia lo recuerda no como un monarca poderoso, sino como una figura trágica cuya alma fue aplastada por la lucha por el trono. Dentro de los oscuros muros de la Torre de Londres, donde Enrique V pasó los últimos años de su vida en cautiverio, su destino estaba sellado. En 1479, varios meses después de la derrota final de los Lancaster, el rey fue asesinado en prisión en circunstancias misteriosas. No se conservaron pruebas oficiales sobre los culpables, pero los historiadores se inclinan por la versión de que el nuevo rey, Enrique Tudor, futuro Enrique VII, fue el instigador. El asesinato fue oculto y cuidadosamente planeado para excluir la posibilidad de que los Lancaster reclamaran el trono. Las leyendas dicen que encontraron el cuerpo de Enrique con signos de muerte violenta, pero hasta hoy este acto sigue siendo un símbolo de la crueldad y la despiadada lucha por el poder en la Inglaterra de esa época. Eric XIV, hijo mayor del rey Gustavo Vasa, heredó el trono en un periodo de ascenso del Estado sueco y fortalecimiento del poder central. Su padre sentó las bases de la Suecia moderna, unificando tierras fragmentadas e iniciando reformas. Se esperaba mucho de Eric, que continuara la obra de su padre y fortaleciera aún más el poder real. Desde su juventud, mostró una mente aguda y curiosidad. Recibió una buena educación, pero también tenía un carácter complejo, una combinación de gran orgullo e inseguridad interna. Su reinado prometía ser una era de desarrollo,
pero pronto comenzaron a surgir sombras que finalmente consumieron no solo al propio rey, sino también a su país. Eric XIV era un gobernante excepcionalmente educado y leído, estudió idiomas, historia, astronomía y alquimia, y se interesó por la filosofía y el misticismo. Su mente era aguda, pero al mismo tiempo experimentaba una profunda ansiedad y contradicciones internas. A menudo, el rey caía en depresión y desconfianza, perdía el sueño y se concentraba en pensamientos oscuros. Su entorno notaba que era propenso a cambios bruscos de humor y, a veces, a ataques de ira. A pesar de su juventud, Eric mostraba obsesión por el control, a menudo espiaba a sus allegados, sospechando conspiraciones y traiciones. Su ansiedad se reflejaba no solo en su comportamiento, sino también en la situación política, llevando gradualmente al país a la inestabilidad. El reinado de Eric XIV estuvo marcado por el inicio del conflicto con la poderosa Dinamarca, que buscaba mantener su influencia sobre la región del Báltico. La guerra contra Dinamarca y la Orden Livonia fue una dura prueba para Suecia, que luchaba por el control de las rutas comerciales y la expansión territorial. Eric participó personalmente en la planificación de las operaciones militares, deseando demostrar su determinación y fuerza. Sin embargo, la creciente tensión se agravaba por problemas internos y las sospechas del rey. La guerra se prolongaba, causando grandes pérdidas y dificultades económicas. La compleja situación política en torno a la lucha con los vecinos exacerbó aún más la nerviosidad de Eric y aumentó su paranoia, socavando la estabilidad de su gobierno. Eric XIV tenía un profundo interés en la astrología y el misticismo, lo que reflejaba su deseo de controlar el futuro y encontrar certeza en tiempos inestables. Consultaba regularmente con astrólogos y adivinos, buscando señales en las estrellas y predicciones que pudieran ayudarle a tomar las decisiones correctas. Esta creencia en lo sobrenatural aumentaba su ansiedad y desconfianza, cada pronóstico desfavorable se percibía como una amenaza, y los favorables como una confirmación personal de su elección divina. Algunos contemporáneos veían en esto una debilidad, otros una manifestación de profunda espiritualidad. Sin embargo, su fascinación por la astrología solo agravaba sus contradicciones internas, llevándolo a la paranoia y a errores en la gestión del país. Eric XIV se distinguía no solo por su carácter complejo, sino también por su vida personal inusual para su época. Se enamoró de una simple sirvienta, Karen Mansdotter, lo que causó descontento entre la aristocracia y el clero. Esta unión fue controvertida, ya que el rey no eligió una novia de las familias nobles que pudiera fortalecer los lazos políticos, sino a una mujer de clase baja. Eric se casó oficialmente con Karen, haciéndola su reina, lo que provocó una tormenta de críticas y envidia entre los nobles. Su amor por ella se convirtió en un símbolo de su imprevisibilidad y rebeldía, pero también agravó la ruptura con la aristocracia, que vio en esto un desprecio por las tradiciones y una amenaza a su influencia. Este romance jugó un papel importante en los eventos posteriores de su reinado. El matrimonio de Eric XIV con Karen Mansdotter provocó una ola de indignación entre la aristocracia sueca, acostumbrada a las estrictas reglas de la etiqueta cortesana y las alianzas dinásticas. La nobleza consideraba la unión del rey con una simple sirvienta no solo inapropiada, sino también peligrosa para el Estado. Muchos nobles influyentes vieron este matrimonio como un insulto a sus privilegios y una amenaza al orden tradicional de poder. Su descontento pronto se convirtió en una confrontación abierta, conspiraciones e intrigas comenzaron a tejerse en las sombras de los salones reales. La ira de los aristócratas se avivaba por las sospechas de que Karen gobernaba al rey e interfería en la toma de decisiones correctas. Esto aumentó la brecha entre el monarca y la nobleza, preparando el terreno para conflictos serios y la posterior crisis política. Con el aumento de la tensión en la corte de Eric XIV, crecieron las sospechas hacia las personas cercanas al rey. Comenzó a haber conspiraciones donde no las había, acusando no solo a los cortesanos, sino también a los miembros de su propia familia.
El rey organizaba interrogatorios e investigaciones secretas, donde la tortura y las amenazas se volvieron comunes. Especialmente perseguía a los representantes de la nobleza a quienes sospechaba de intentar derrocarlo o traicionarlo. Surgieron rumores de conspiraciones secretas con Dinamarca y la Orden Livonia. En tales condiciones, una atmósfera de miedo y desconfianza envolvió toda la corte. La paranoia del rey alcanzó límites extremos, convirtiendo la política en un juego de muerte donde cada mirada equivocada podía costar la vida. Estos eventos desestabilizaron gradualmente la gestión del país y destruyeron la confianza en el monarca. En 1561, Eric XIV cometió uno de los actos más crueles y controvertidos de su reinado, la ejecución de los miembros de la influyente familia Sture. Bajo sospecha de conspiración y traición, varios representantes de esta noble familia, incluidos consejeros cercanos y amigos del rey, fueron arrestados y ejecutados públicamente para demostrar que no toleraría la traición. Este acto de intimidación causó shock y horror no solo en los círculos nobles, sino también entre el pueblo llano. Muchos vieron las ejecuciones como una manifestación de locura e injusticia, lo que socavó definitivamente la reputación del rey y aumentó la discordia en el estado. Eric XIV no se limitaba a dar órdenes, sino que participaba personalmente en las represalias contra sus enemigos. En periodos de mayor nerviosismo y desconfianza, el rey podía estar presente en los interrogatorios y ejecuciones, observando los sufrimientos de aquellos a quienes consideraba traidores. Su mirada fría y sombría infundía miedo incluso a los nobles más endurecidos. A menudo intervenía en el curso de los interrogatorios, exigiendo a los ejecutores que aumentaran las medidas de coerción. Tal comportamiento hablaba de una profunda inestabilidad interna y de un paso de la paranoia a la crueldad. El rey se convertía no solo en un gobernante, sino en un símbolo de terror, sometiéndose a sus propios miedos y paranoias, lo que destruía aún más los restos de confianza y orden en el país. Bajo la presión de las sospechas y las represalias crueles, la confianza de la nobleza en Eric XIV se resquebrajó gravemente. Muchos nobles influyentes comenzaron a esconderse, a tejer conspiraciones y a buscar apoyo en estados vecinos. La atmósfera de miedo y desconfianza penetró en los más altos niveles de poder, rompiendo la gestión unificada. La economía del país sufría por la inestabilidad y el pueblo soportaba el peso de los conflictos interminables y el arbitrio. El caos y la división se intensificaban, aumentando la inestabilidad política. Las medidas cada vez más desesperadas del rey solo agravaban la situación, llevando a Suecia a una crisis interna y preparando el terreno para su derrocamiento. Un reinado que alguna vez estuvo lleno de esperanza se convirtió en un tiempo de destrucción y miedo. En 1572, el descontento de los nobles y la población alcanzó su límite. Como resultado de una conspiración y un levantamiento, Eric XIV fue derrocado del trono en favor de su hermano menor, Juan III. Perdida la autoridad, el rey fue arrestado y encarcelado, donde pasó el resto de su vida en cautiverio. Su estado mental se deterioró rápidamente, el exmonarca se volvió cada vez más ausente y deprimido, y los rumores sobre su locura se extendieron aún más. En el encierro, perdió la capacidad de influir en los eventos, convirtiéndose solo en una sombra de su pasado esplendor. Este derrocamiento puso fin a una de las épocas más dramáticas e inestables en la historia de Suecia. En el encierro, Eric XIV vivió en constante aislamiento y sufrimiento. Su salud se deterioraba y su mente perdía cada vez más claridad. Muchos historiadores sugieren que el rey fue envenenado, posiblemente por orden de su hermano Juan III, quien buscaba eliminar para siempre la amenaza a su reinado. El envenenamiento socavó lentamente las fuerzas de Eric, sumiéndolo en dolores agonizantes e impotencia. En 1586, el rey falleció en cautiverio, dejando tras de sí un oscuro legado, símbolo de la trágica suerte de un gobernante que no logró lidiar con sus demonios internos y enemigos externos.
Su muerte cerró uno de los capítulos más oscuros de la historia sueca. Iván IV, el futuro Iván el Terrible, nació en la familia de los grandes príncipes de Moscú y desde niño se enfrentó a la crueldad y la traición. Su padre murió cuando Iván era muy pequeño, y el niño quedó rodeado de boyardos, nobles influyentes que buscaban utilizarlo en sus intrigas. Su madre murió en circunstancias misteriosas, e Iván mismo sufrió violencia y desprecio, lo que dejó una profunda huella en su alma. Ser criado en una atmósfera de miedo y lucha por el poder endureció su carácter, pero también generó rasgos oscuros, desconfianza, crueldad y el deseo de controlar todo a su alrededor. Estos primeros años sentaron las bases para un futuro reinado lleno de reformas y terrorismo. Al inicio de su reinado, Iván IV llevó a cabo importantes reformas destinadas a fortalecer el poder central y ordenar la vida del Estado. Convocó los Zemský Sobor, asambleas de representantes de diversos sectores de la sociedad que se convirtieron en foros para discutir leyes y la gestión del país. Iván también emitió un nuevo Sudebnik, un código de leyes que regulaba las relaciones entre campesinos, nobles y el Estado. Estas medidas contribuyeron a la consolidación del poder, redujeron el arbitrio de los feudales locales y fortalecieron el sistema judicial. Las reformas creaban una apariencia de orden y justicia, pero detrás de ellas se escondía una dura centralización del poder y la preparación para métodos de gobierno más severos. Iván IV dirigió sus fuerzas a la expansión de las fronteras del Estado moscovita, organizando grandes campañas militares contra Kazán y Astracán, importantes kanatos en el Volga. En 1545 comenzó la Guerra de Kazán, que terminó en 1546 con la toma de Kazán, simbolizando el fortalecimiento de Moscú y la afirmación del cristianismo ortodoxo en las fronteras orientales. Más tarde, en 1558, Iván emprendió una campaña contra Astracán, lo que permitió extender el control sobre el Bajo Volga y asegurar una salida al mar Caspio. Estas conquistas fortalecieron la posición de Rusia como gran potencia, abrieron nuevas rutas comerciales y aseguraron las fronteras del sur, pero también causaron conflictos con pueblos y imperios vecinos. La muerte de la esposa de Iván IV, Anastasia Romanovna, fue uno de los eventos más trágicos y decisivos de su vida. Anastasia no solo era su esposa, sino también un importante apoyo para el zar, una persona suave y equilibrada que contenía sus arrebatos de ira y lo apoyaba en momentos difíciles. Después de su muerte en 1562, Iván cayó en una profunda depresión y lucha interna. Se volvió más desconfiado, rechazó la confianza en sus allegados y aumentó el control sobre su entorno. Este periodo de pérdida marcó el inicio de su reinado cruel y oscuro, cuando los miedos y sospechas se convirtieron en una verdadera obsesión por el poder y el terror. En 1565, Iván IV introdujo la oprichnina, un régimen especial de gobierno que incluía la designación de tierras personales del zar y la creación de un ejército separado de oprichniki. Estos escuadrones armados, distinguidos por su ropa negra y símbolos como cabezas de perro y escobas, se convirtieron en instrumentos de terror político y amedrentamiento. Los oprichniki perseguían a los boyardos sospechosos de traición, destruían propiedades nobles y organizaban ejecuciones públicas. Iván utilizó la oprichnina para romper la resistencia de la nobleza y fortalecer su poder personal, pero los métodos fueron crueles e implacables. Este periodo se convirtió en un tiempo de miedo y violencia, donde el poder zarista actuaba sin límites y cualquier disidencia era castigada con la muerte o el exilio. Las represalias masivas y ejecuciones se convirtieron en la tarjeta de presentación del reinado de Iván IV. Su desconfianza y miedo a las conspiraciones se extendieron por todo el país. Bajo acusación de traición y deslealtad cayeron no solo los boyardos, sino también el clero, los comerciantes e incluso los parientes cercanos. Los procesos judiciales a menudo eran una farsa, las confesiones se obtenían bajo tortura y los castigos eran crueles y públicos.
Iván participaba personalmente en los interrogatorios y observaba las ejecuciones, que se convertían en espectáculos aterradores. Las calles de las ciudades se llenaban de miedo y la gente temía hablar abiertamente. Este periodo dejó una profunda huella en la historia de Rusia, una época de terror donde la ley y la misericordia dieron paso a la violencia y el arbitrio. En 1564, Iván el Terrible abandonó inesperadamente Moscú y se trasladó a la Sloboda de Alexandrov, un evento que marcó un punto de inflexión en su reinado. Este movimiento fue motivado por la creciente desconfianza y paranoia del zar hacia la nobleza boyarda. Oficialmente, Iván IV anunció su abdicación al trono, acusando a los boyardos y al clero de traición. Sin embargo, esta maniobra fue parte de un complejo plan político. Después de una serie de peticiones y súplicas por parte del clero y los boyardos, Iván aceptó regresar al trono, pero con la condición de introducir la oprichnina. La Sloboda de Alexandrov se convirtió en el centro del nuevo sistema de gobierno, rodeada de altos muros y profundos fosos, simbolizando el aislamiento y la protección contra amenazas externas. Aquí, Iván el Terrible creó su propia corte y ejército, compuesto por oprichnik y leales solo a él. Este periodo se caracterizó por represalias crueles y terror contra los supuestos enemigos. En la Sloboda de Alexandrov, el zar se sentía seguro, pero este aislamiento solo aumentaba su paranoia y crueldad. Iván el Terrible gobernó con mano de hierro, tomando decisiones que cambiaron el curso de la historia rusa. Este periodo se convirtió en uno de los más oscuros de la historia de Rusia, dejando tras de sí un legado de represalias sangrientas y miedo. En enero de 1570, Iván el Terrible dirigió su ira contra Nóvgorod, acusando a sus habitantes de conspirar para entregar la ciudad al rey polaco. Este conflicto se convirtió en uno de los episodios más sangrientos de la oprichnina. Iván IV lideró personalmente la campaña contra Nóvgorod, reuniendo un enorme ejército. La ciudad, alguna vez una de las más ricas e influyentes de la tierra rusa, estaba condenada a sufrir terribles pruebas. Al llegar a Nóvgorod, los oprichniki comenzaron represalias masivas. Miles de ciudadanos fueron ejecutados, muchos sufrieron torturas y vejaciones. Iván el Terrible, convencido de la traición de los novgorodianos, no perdonó a nadie, ni a la nobleza, ni al clero, ni a los simples habitantes. Según la leyenda, el río Volkhov se llenó de los cuerpos de las víctimas y la ciudad fue saqueada e incendiada. Esta campaña se convirtió en un símbolo de la crueldad y despiadada naturaleza de Iván el Terrible. Nóvgorod, alguna vez grande y próspero, fue llevado a la ruina total. La represalia contra Nóvgorod mostró hasta dónde podía llegar el zar en su sed de poder y control. Este episodio dejó una profunda huella en la historia de Rusia, convirtiéndose en uno de los ejemplos más oscuros de tiranía y despotismo. En 1581, en un arrebato de ira, Iván el Terrible cometió uno de los actos más horribles de su reinado, mató a su propio hijo y heredero, el zarevich Iván Ivanovich. Este trágico incidente ocurrió durante una acalorada discusión entre padre e hijo. Iván el Terrible, conocido por su temperamento explosivo y crueldad, en un ataque de furia golpeó al zarevich en la cabeza con su bastón. La herida resultó mortal y el zarevich falleció unos días después. La muerte del heredero fue un duro golpe para Iván el Terrible y para todo el país. El zarevich Iván Ivanovich no solo era su hijo, sino también el símbolo de la continuidad dinástica. Su muerte dejó a Iván el Terrible sin un heredero directo, lo que llevó a inestabilidad e incertidumbre en la cuestión de la sucesión al trono. Este trágico episodio mostró hasta dónde podía llegar la crueldad y la ira incontrolable del zar. La muerte del zarevich Iván Ivanovich se convirtió en uno de los momentos más oscuros de la historia del reinado de Iván el Terrible, dejando tras de sí un legado de tragedia y dolor. Los últimos años de la vida de Iván el Terrible estuvieron marcados no solo por la degradación mental, sino también física.
Después de la muerte de su heredero y el empeoramiento de la situación política en el país, la salud del zar comenzó a deteriorarse rápidamente. Las fuentes describen a Iván IV en este periodo como un hombre que sufría de fuertes dolores de espalda, lo que dificultaba su movimiento. Pasaba mucho tiempo sentado, rodeado de libros y textos religiosos, buscando consuelo en la fe. Su condición física empeoraba y se volvió susceptible a frecuentes ataques de fiebre. Su apariencia también cambió, parecía consumido y envejecido, con profundas arrugas y ojos opacos. A pesar de su debilidad física, Iván el Terrible continuó gobernando el país, aunque sus decisiones se volvieron cada vez más impredecibles y crueles. En estos años, pasó más tiempo en oraciones y reflexiones, intentando reconciliarse con sus acciones. Sin embargo, su condición física siguió deteriorándose y en 1584 Iván el Terrible falleció, dejando un legado lleno de contradicciones y tragedias. Iván el Terrible dejó un legado complejo y contradictorio que aún hoy genera debates entre historiadores y contemporáneos. Por un lado, su reinado estuvo marcado por logros significativos, como la expansión de los territorios de Rusia, el fortalecimiento del poder central y la implementación de importantes reformas. Iván IV logró centralizar la administración estatal, fortalecer el ejército y llevar a cabo una serie de transformaciones que contribuyeron al fortalecimiento del Estado. Sin embargo, por otro lado, su reinado también se asocia con crueldad, terror y represalias masivas. La oprichnina, introducida por Iván el Terrible, se convirtió en un símbolo de tiranía y despotismo, dejando un legado de destrucción y sufrimiento. Sus contemporáneos percibían a Iván IV de manera diferente, algunos lo veían como un gobernante fuerte y decidido, capaz de proteger y fortalecer el Estado. Mientras que otros lo veían como un tirano cruel cuyas acciones llevaron a la muerte de miles de personas inocentes. Su personalidad y reinado siguen siendo objeto de numerosos estudios y discusiones, reflejando la complejidad y contradicción de su legado. Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que gobernó desde 1576 hasta 1612, fue una de las figuras más enigmáticas y contradictorias de su tiempo. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Rodolfo II estaba profundamente interesado no solo en la política, sino también en la ciencia, el arte y el ocultismo. Su corte en Praga se convirtió en el centro de la vida cultural e intelectual de Europa, atrayendo a científicos, artistas y alquimistas. Rodolfo II era conocido por su mecenazgo de las artes y las ciencias, reuniendo a su alrededor personalidades destacadas como los astrónomos Tycho Brahe y Johann Kepler. Sin embargo, su reinado también se caracterizó por una creciente inestabilidad política y conflictos. Rodolfo II estaba obsesionado con la alquimia y la búsqueda de la piedra filosofal, lo que lo distraía de los asuntos de Estado. Su interés por el misticismo y el esoterismo a menudo prevalecía sobre sus obligaciones como emperador, lo que llevaba a la negligencia en la gestión del imperio. Como resultado, su reinado se convirtió en un periodo de oportunidades perdidas y creciente caos. Rodolfo II dejó un legado lleno de contradicciones. Por un lado, fue un mecenas y protector de las artes por otro. Su reinado llevó al debilitamiento del poder central y al aumento de la inestabilidad política en el imperio. Rodolfo II era conocido por su profundo interés en el ocultismo y las ciencias esotéricas, lo que lo diferenciaba de otros monarcas de su tiempo. Su fascinación por la alquimia, la astrología y la magia no era solo un pasatiempo, sino una pasión que consumía una parte significativa de su tiempo y recursos. La corte imperial en Praga se convirtió en un centro para alquimistas, astrólogos y místicos de toda Europa, que buscaban desentrañar los misterios del universo y encontrar la piedra filosofal, que se creía capaz de convertir metales en oro y otorgar la inmortalidad. Rodolfo II se rodeó de una colección de artefactos raros y enigmáticos, incluyendo astrolabios, cristales mágicos y manuscritos antiguos.
creía que a través de prácticas ocultas podría obtener no solo riqueza material, sino también conocimientos ocultos que lo ayudarían a gobernar el imperio. Sin embargo, esta inmersión en el mundo del misticismo a menudo lo distraía de las tareas políticas y administrativas reales, lo que llevaba a un debilitamiento de su poder e influencia. Su fascinación por lo esotérico también contribuyó al crecimiento de la desconfianza y la sospecha, lo que finalmente llevó al aislamiento del emperador de los asuntos reales de gobierno del Estado. Bajo el reinado de Rodolfo II, Praga se transformó en uno de los centros culturales y místicos más significativos de Europa. La corte imperial atraía no solo a científicos y artistas, sino también a alquimistas, astrólogos y místicos que buscaban desentrañar los misterios del universo. La ciudad se convirtió en un imán para aquellos que buscaban conocimiento y iluminación espiritual, transformándose en un centro de vida intelectual y oculta. Rodolfo II reunió en Praga una de las colecciones más impresionantes de libros raros, artefactos y obras de arte, lo que contribuyó a crear una atmósfera de misterio y enigmas. En la ciudad florecieron diversas formas de arte, desde la pintura hasta la música, y también se desarrollaron investigaciones científicas, especialmente en los campos de la astronomía y la alquimia. Praga, bajo Rodolfo II, se convirtió en un lugar donde se entrelazaban la ciencia, el arte y el misticismo, creando una atmósfera única que atraía a diversas personalidades de toda Europa. Este periodo dejó una huella indeleble en la historia de la ciudad, convirtiéndola en un símbolo de florecimiento cultural e intelectual. Rodolfo II, a pesar de sus intereses culturales e intelectuales, a menudo descuidaba los asuntos de Estado, lo que llevaba a significativos problemas políticos en el Sacro Imperio Romano Germánico. Su fascinación por el ocultismo y el arte lo distraía de la gestión del país, y prefería pasar tiempo en compañía de alquimistas y astrólogos en lugar de ocuparse de cuestiones políticas y administrativas. Esta falta de intervención en los asuntos de Estado creó un vacío de poder que fue aprovechado por diversos grupos políticos y potencias extranjeras para aumentar su influencia. La ausencia de un liderazgo claro por parte del emperador llevó a un aumento de la inestabilidad y los conflictos dentro del imperio. Rodolfo II, sumergido en sus intereses personales, no pudo hacer frente eficazmente a estos desafíos, lo que finalmente debilitó el poder central y contribuyó a la descentralización. Su reinado se convirtió en un periodo de oportunidades perdidas para el fortalecimiento y consolidación del imperio, lo que tuvo consecuencias a largo plazo para su futuro. El reinado de Rodolfo II tuvo consecuencias significativas y de largo alcance para el Sacro Imperio Romano Germánico. Su falta de intervención en los asuntos de Estado y su fascinación por el ocultismo llevaron al debilitamiento del poder central y al aumento de la inestabilidad política. Como resultado, diversos grupos políticos y potencias extranjeras pudieron aumentar su influencia, lo que contribuyó a la descentralización del imperio. La ausencia de un liderazgo claro por parte del emperador llevó a un aumento de los conflictos y la tensión dentro del país. Además, los problemas financieros causados por la extravagancia de Rodolfo II y su obsesión por la alquimia complicaron aún más la situación. Estos factores, en conjunto, contribuyeron al inicio de la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más destructivos en la historia europea. El reinado de Rodolfo II dejó al imperio en un estado de crisis con el que sus sucesores tuvieron que enfrentarse e intentar superar. Justiniano II, emperador bizantino que gobernó desde 685 hasta 695 y luego nuevamente desde 705 hasta 711, es conocido por su trágico reinado, marcado tanto por conflictos externos como por crisis internas. Su gobierno comenzó con ambiciosos planes para restaurar la antigua grandeza del Imperio bizantino, pero pronto estas esperanzas fueron destruidas por una serie de derrotas militares y tragedias personales. Justiniano II se enfrentó a las invasiones de los lombardos en Italia y los ávaros en los Balcanes, lo que requirió significativos recursos y esfuerzos para defender las fronteras del imperio.
Sin embargo, su reinado también estuvo ensombrecido por amenazas internas. El emperador sufría de trastornos mentales que empeoraban con el tiempo. Su condición se deterioraba y se volvió propenso a ataques de ira y depresión, lo que dificultaba la gestión del imperio. Estas tragedias personales y su incapacidad para lidiar eficazmente con las amenazas externas llevaron a un aumento de la inestabilidad y las crisis en el imperio bizantino. Gritaba, fuerte, penetrante, tanto que las paredes del palacio temblaban. El emperador de Bizancio, Justiniano II, en lugar de un monarca majestuoso, se había convertido en una sombra lamentable de sí mismo. Los sirvientes temían acercarse a él, a veces no los reconocía, otras veces los acusaba de conspiración y se lanzaba contra ellos con los puños. Sus gritos de pánico resonaban de día y de noche. No eran racionales, había algo animal, primitivo en ellos, como si la propia razón hubiera escapado en forma de terror. En su desesperación, Justiniano se encerraba en sus aposentos y ordenaba que no dejaran entrar a nadie. Incluso a la emperatriz le estaba prohibido entrar. Los sirvientes le llevaban comida y agua en silencio, sin levantar la vista. A veces no salía durante semanas, su aislamiento se volvía cada vez más profundo y aterrador. Le quitaban las armas para que no se suicidara o hiriera a alguien. El autoaislamiento dejó de ser una medida de precaución y se convirtió en la nueva realidad de su reinado. Médicos, filósofos, monjes, todos intentaron devolver a Justiniano II a la cordura. La corte imperial se parecía cada vez más a un sanatorio donde la locura dictaba las reglas. Los médicos utilizaban todo lo que conocían, hierbas, ungüentos, sanguijuelas, baños con infusiones, incluso sonidos, se creía que la música podía calmar el alma. Le leían los salmos, le susurraban oraciones, le traían reliquias sagradas. Uno de los médicos de la corte intentó curarlo con conversaciones elevadas, asegurando que la verdad y la lógica podían devolver al emperador a la comprensión del mundo. Pero la mente de Justiniano era como un espejo roto desde dentro. Ningún remedio funcionaba. A veces se reía en respuesta a las oraciones, otras veces arrojaba los frascos con medicinas, gritando que querían envenenarlo. Cualquier intento de ayuda se topaba con el miedo, la ira y la manía persecutoria. En cierto momento, incluso los mejores médicos reconocieron que todo era en vano. La enfermedad imperial no se podía explicar racionalmente, era imposible expulsarla ni con la fuerza de la ciencia ni con el poder de la fe. Cuando quedó claro que Justiniano II había perdido por completo la capacidad de gobernar el imperio, la transferencia de poder se volvió inevitable. Pero en Bizancio esto no significaba simplemente un cambio de figura en el trono, sino un golpe al concepto mismo de la legitimidad divina del gobernante. El emperador no debía ser débil, y mucho menos loco. Sin embargo, Justiniano ya no podía gobernar ni ocultar su estado. En 695, aceptó nombrar a su general León como corregente, otorgándole el título de César y luego la corona augustal. Esta fue una medida forzada y estuvo acompañada de una ceremonia llena de tensión y ansiedad. Formalmente, Justiniano seguía siendo emperador, pero todos entendían que el poder estaba ahora en manos de León. Él tomaba las decisiones, llevaba a cabo las negociaciones y comandaba el ejército. Mientras tanto, Justiniano se sumía cada vez más en su oscuridad, sentado en silencio, gritando de miedo, escondiéndose de la luz. Su locura seguía destruyendo su personalidad, pero al menos el Estado obtuvo una oportunidad de salvación. Carlos II fue el último de los Habsburgo en el trono español y la encarnación viva de la tragedia de su degeneración dinástica. Su nacimiento ya causó preocupación, un bebé enfermizo y poco desarrollado, que con dificultad llegó a la edad adulta. Todos sabían que su linaje era una cadena de matrimonios entre parientes cercanos, y en el cuerpo de Carlos esta cadena se rompió.
Sufría de numerosas enfermedades físicas y mentales, una mandíbula inferior enorme le dificultaba comer y hablar, aprendió a caminar tarde. Leía con dificultad y no mostraba interés ni por el gobierno ni por la vida en la corte. Pero lo más trágico era que su destino ya estaba predeterminado. Fue puesto en el trono no como un gobernante, sino como un símbolo, un sello que mantenía al imperio unido y evitaba su desintegración. A su alrededor se tejían intrigas, las familias discutían sobre quién heredaría la corona después de su muerte, mientras él, como un frágil espejo de vidrio antiguo, se resquebrajaba por las costuras. Su existencia se convirtió en un recordatorio de a qué puede llevar el cruce infinito de poder y sangre sin la participación de la razón. La apariencia de Carlos II provocaba en sus contemporáneos no solo lástima, sino también horror. Su rostro parecía tallado en piedra pesada, una mandíbula inferior prominente, característica de los Habsburgo, le impedía no solo hablar normalmente, sino también cerrar la boca. Los labios estaban constantemente entreabiertos, la saliva caía por su barbilla, el habla era confusa e ininteligible. Los ojos a menudo vagaban, la mirada parecía opaca y distante. Su complexión, enfermizamente delgada y poco desarrollada, con piernas cortas y brazos largos, daba la impresión de algo inacabado. Carlos se movía con dificultad, sufría de convulsiones, dolores abdominales crónicos y debilidad constante. A menudo perdía el conocimiento y tardaba mucho en recuperarse de cualquier enfermedad. Decían que no era más que un niño, tanto física como mentalmente. Estas características le impedían cumplir incluso con las obligaciones más simples de un monarca. Y todo este cuerpo, apenas capaz de vivir, estaba encerrado en una jaula dorada de poder, demasiado pesada para su carne. Desde su nacimiento, Carlos II fue la última esperanza de la dinastía, aunque enfermo, debía dejar un heredero y mantener el trono español en manos de los Habsburgo. Pero con el tiempo quedó claro que no habría milagro. Su primer matrimonio con la princesa francesa María Luisa de Orleans resultó infructuoso. Después de 10 años de vida en común, la reina murió sin darle a Carlos un hijo. La segunda unión, con María Ana de Neoburgo, tampoco dio descendencia. Médicos, confesores y cortesanos buscaron la causa, culpándose unos a otros. Se hablaba de hechizos, de mal de ojo, incluso de intervención demoníaca. Sin embargo, la verdad era simple y trágica, el cuerpo de Carlos era incapaz de procrear. Su infertilidad fue la sentencia no solo para él, sino para toda la rama española de los Habsburgo. Gradualmente, en Europa comenzó una lucha por su herencia, mientras el propio rey, sin saberlo, se convirtió en un peón en un juego ajeno. Su vida, su salud, su silencio se convirtieron en el preludio de una gran tormenta política. A pesar de su debilidad y enfermedad, Carlos II permaneció hasta el final de su vida profundamente religioso, educado en el estricto misticismo católico. Su fe no era solo un consuelo personal, sino también un instrumento de influencia política, especialmente en cuestiones relacionadas con el papado. España se consideraba tradicionalmente la principal defensora de la fe católica, y bajo Carlos este papel se fortaleció. Intervino en las elecciones papales, ejerciendo presión y apoyo a los candidatos correctos para mantener el control sobre el mundo católico. Carlos supervisaba de cerca las acciones de la Inquisición, aprobaba los nombramientos de obispos y a veces entraba en conflicto con el propio Vaticano si veía una amenaza para los intereses españoles. Su entorno cortesano estaba lleno de confesores, monjes adivinos y consejeros que veían el poder espiritual no como una limitación, sino como una extensión del poder estatal. Así, a pesar de su debilidad física, Carlos siguió siendo un participante activo en la política eclesiástica, donde la fe y el poder se entrelazaban en un círculo cerrado y inquietante. Carlos II murió el 1 de noviembre de 1700, en el Día de Todos los Santos, como si su partida debiera marcar el fin de una era. Se fue sin heredero, sin esperanza,
sin continuidad, dejando tras de sí no solo un trono vacío, sino también un imperio resquebrajado. Los últimos meses de su vida transcurrieron en semiolvido, acompañados de rituales religiosos y agonía. Su muerte fue el detonante de una de las guerras europeas más grandes, la Guerra de Sucesión Española. Ya en vida de Carlos, dos grandes dinastías, los Borbones franceses y los Habsburgo austríacos, luchaban por su sucesión. Él legó la corona a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, lo que inmediatamente causó alarma en Europa. Las alianzas se rompieron, los ejércitos se movilizaron y el mapa del continente se preparó para ser reconfigurado. La muerte de un rey débil y enfermizo se convirtió en un conflicto internacional en el que chocaban las ambiciones de los imperios. La ironía residía en que, en vida, Carlos II no pudo gobernar ni siquiera su propio cuerpo, pero su muerte estalló el orden político de toda Europa. Las historias de locura, sufrimiento y aislamiento de los reyes de la Edad Media no son solo episodios oscuros del pasado. Son un espejo en el que se reflejan los miedos de la época, los límites de la psique humana y el efecto destructivo del poder absoluto. Los monarcas, que llevaban coronas, no eran dioses todopoderosos, como los pintaba la ideología oficial. Por el contrario, a menudo se convertían en víctimas, de su linaje, de sus ambiciones, de sus demonios. La inestabilidad mental de Carlos VI, el silencio de Enrique V, la paranoia de Eric XIV, los ataques de Justiniano II y la degeneración física de Carlos II. Todos estos casos muestran cuán frágil es la línea entre el poder y la locura. En una época en la que el trono se consideraba un don divino, la sociedad no tenía un lenguaje para hablar de la enfermedad mental, y mucho menos para lidiar con ella. Estos reyes no son excepciones, sino ejemplos extremos de cómo el poder puede no salvar, sino destruir. Y, quizás, sus historias nos recuerdan, ante la locura, todos somos iguales, incluso aquellos que se sientan en el trono.